Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Dios, gracias por estar en este lugar con nosotros. Gracias por los ángeles presentes. Gracias por la compañía de su Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su santa palabra, la Biblia. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Querido Dios, gracias por toda persona que siga esta programación en cualquier lugar de la tierra. Y ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Nos entregamos en su mano santa, Padre. Háblenos, por favor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y específicamente vamos a poner un título para el tema de esta noche. Vamos a llamarle Dios de misericordia. ¿Cuál es el título? Dios de misericordia. Estamos diciendo durante la semana que en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, detrás de todo está la presencia y la persona de Dios. Por ejemplo, hay una frase que aparece en el versículo 1 cuando aparece la declaración y dice que Dios le dio. A veces leemos el libro y olvidamos esa frase o la pasamos por alto. Que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y si usted sigue buscando a Dios en el prólogo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10, descubre algo interesante y asombroso. En el versículo 3, que habla de los bienaventurados, que lo estamos estudiando, usted encuentra que hay una bienaventuranza para el que lee, los que oyen y los que creen, los que guardan la palabra de esta profecía. Sin embargo, en el versículo 4, Juan da un saludo a las 7 iglesias. Y el primer nombre que aparece es el que es y que era y que ha de venir, que representa a Dios el Padre. Eso es en el prólogo. Cuando usted lee al final del libro, en el epílogo, descubre nada más y nada menos que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando lee la visión 1, descubre a Cristo en la tierra, entre los 7 candelabros. Cuando lee la visión 8, descubre a Dios en la tierra con la santa ciudad. Pero las visiones 2 a las 7, usted descubre que todas se desarrollan ante la sala del trono, delante de Dios. Todo el empeño, el interés y el afán es de Dios. Nadie más empeñado en esto que Dios. Y cuando usted lo descubre en el Apocalipsis y lo descubre en toda la Biblia, entonces usted tiene una visión más clara acerca de quién es Dios. Y cuando usted lo conoce, y cuando usted lo entiende, lo comprende, y cuando usted es capaz de realizar de llevar a cabo una relación amistosa con Él, entonces todo cambia. En el libro de San Juan capítulo 14, Felipe le dijo al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con usted y me dice que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo repetía una y otra vez: mi Padre que me ha enviado, mi Padre que me ha enviado. Yo vengo a enseñarle las palabras de mi Padre, la doctrina de mi Padre. Siempre Jesús se enfocó en el Padre, se enfocó en Dios. Cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, el autor de Hebreo, el apóstol Pablo, dice: Dios, y hace una coma, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo es el universo. Nos está diciendo que Dios habló en el pasado por los profetas y que ahora nos habla a través de Jesucristo. En otras palabras, la persona más empeñada en la vida suya, la persona más empeñada en la vida mía es Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y vamos a llamar al título de hoy, como dijimos, Dios de misericordia. ¿Cuál es el título? Dios de misericordia.
vamos a avanzar. No tenemos tiempo de repasar lo que ya vimos, porque aquí el tiempo se va muy a prisa, pastor. Y más vale que avancemos porque esto lleva su tiempo. Necesitamos ver la bienaventuranza en 3 enfoques. Número 1, en el Antiguo Testamento, como estamos viendo. Número 2, con la persona de Jesús en el Evangelio según San Mateo. Y número 3, donde tenemos que estudiar en el libro de Apocalipsis aquellas 7 veces que aparece la palabra bienaventurado. Recuerde que un bienaventurado es una persona que es objeto, número 1, del amor, la gracia, la misericordia de Dios. Una persona que es prosperada por parte de Dios, que es favorecida de Dios, que recibe un trato especial de Dios, que está en el foco de la persona de Dios, que es una persona que recibe de Dios dones completamente maravillosos. Una persona bienaventurada es aquel que recibe y es objeto de todo lo que Dios es capaz de dar. Ya leímos en el Salmo 1, versículo 1, que habla de bienaventurado ¿quién? Bienaventurado ¿quién? Dice el Salmo 1:1. Y no anduvo. Y dice el versículo 2, ¿qué cosa? Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Y qué dice el versículo número 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice el versículo 3 que los bienaventurados son bendecidos de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Una de las cosas lindas de los bienaventurados es que reflejan la bendición de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel se acerca crea que Él existe y que es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Dios bendice a sus hijos. ¿Los bendice o no los bendice? Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué cosa dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los bienaventurados son miembros de la familia de Dios, ¿o no? Son hijos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice que somos miembros de la familia de Dios. Creemos en Cristo Jesús. Por eso San Juan 1:12 dice que entonces somos hijos de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Sí. Los bienaventurados tienen una herencia en el cielo. Son ciudadanos del reino de los cielos. Ya no son ciudadanos de la tierra. Solamente están como ciudadanos en tránsito. Son kenoi. Van de paso por la tierra. Es como que usted hizo una escala en la tierra, pero su destino final es el cielo. Cuando usted viaja, le preguntan, ¿cuál es su destino final? Y a veces me dan deseo de decirle, el cielo. Es cosa linda, papá. Pero tengo que decirle en realidad dónde voy porque hay que hacer escala. Ahora bien, cuando usted va a viajar y hace una escala en un lugar, a usted jamás se le ocurra quedarse a vivir en ese lugar. ¿Es así o no es así? Algunos me llaman, en algunos casos, pastor, pero ¿por qué no sale y viene? No, yo estoy haciendo una escala que yo de aquí no salgo. Y no salgo del aeropuerto, ahí me espero hasta que llegue el avión y me voy. Así que estamos en la tierra haciendo una, ¿qué cosa? Escala. ¿Cuál es el destino final? La patria celestial. ¿Y qué nos espera allá? Es más, es tan interesante esto que Papá Dios está tan desesperado que va a venir a buscarnos. Mire qué cosa linda. Ni siquiera se va a quedar allá para esperarnos. Él va a venir, o viene o no viene. Sí. ¿Viene o no viene? Sí. ¿Viene o no viene? Sí. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer cuando viene. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 6. La Biblia es hermosa. La Biblia es maravillosa. Apocalipsis capítulo 6. Mire qué cosa linda dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 7, versículo número 15. ¿Cómo dice el 15? Y los reyes de la tierra, Apocalipsis 6, 15, ¿cómo dice? Y los reyes de la tierra, ¿y qué más? ¿Qué más? Y todo siervo y todo libre, ¿qué hicieron? Y decían, versículo 16, a los montes y a las peñas, ¿qué cosa? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está ¿dónde? Sentado en el trono. ¿Y de quién más? Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Viene Papá Dios a buscarnos con Jesucristo, sí o no? Jesús dijo, me gusta el libro de San Mateo capítulo 16, versículo 27, cuando él dice que cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará cada uno conforme a sus obras. Cuando venga en la gloria de su Padre.
y le dijo a los que lo crucificaron, le voy a decir una cosa a ustedes, muchachos, me van a ver sentado a la diestra del Padre viniendo en las nubes de los cielos. ¿Lo prometió o no lo prometió? ¿Viene Dios a buscarnos o no viene a buscarnos? ¿Tiene usted planes de ir al cielo o no tiene planes? Más le vale que haga sus planes, compadre, pero hágalo ya, porque esto se está poniendo peligroso. Y más vale estar listo cuando. Ya. Cuando usted va a hacer un viaje, ¿usted deja la maleta para el último momento o la hace con tiempo? A ver, ¿la hace con tiempo o no? Haga su maleta, compadre, haga su maleta. ¿Hay que hacerla cuándo? Hacerla ya. A veces he tenido que llegar a mi casa de un viaje, llegar ese día para salir al otro día. Y llama la atención cómo hay que vaciar esa maleta para entonces hacer la otra maleta. Doy gracias a Dios que cuando salgo mi esposa me hace la maleta. Y lo hace de una manera increíble porque cuando llego a los lugares, no importa que sea Australia, 20 horas de vuelo, la ropa está increíble, increíble, sin arrugarse. ¿Son hermosas las esposas, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Diga que sí, compadre, no se meta en problemas. Bien, vamos a trabajar esta noche. Vamos a trabajar esta noche con el título, ¿cuál es el título de hoy? Dios de misericordia. Recuerde usted que estamos definiendo la palabra bienaventurado y que comenzamos justamente en el Antiguo Testamento y leímos el Deuteronomio capítulo 33, versículo 29 y nos detuvimos en el Salmo 1, versículo 1 al 3. Pero estamos trabajando con el Salmo 32. ¿Se acuerdan del Salmo 32? Leímos el versículo 1 y 2 y allí aparecen 3 palabras que ustedes se las saben de memoria. Se las saben en hebreo y en español, ¿sí o no? ¿Seguro? ¿Les puedo hacer un examencito ahora? ¿Quieren el examencito o no lo quieren? ¿Lo quieren en hebreo o lo quieren en español? Español y hebreo, ¿verdad? Leamos Salmo 32, versículo 1 y 2. Vamos rapidito. Salmo 32, 1 y 2. Recuerde que estamos hablando de bienaventurado. ¿Qué significa? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la utilidad de esta palabra? Salmo 32, versículo 1 y versículo número 2. ¿Cómo dice el versículo 1? ¿Bienaventurado quién? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de qué cosa dice, de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuáles son las 3 palabras que aparecen ahí para pecado? Número 1, transgresión. Número 2, pecado. Y número 3, iniquidad. Tienen 5 puntos. Ahora hay que ponerla difícil, ¿no? ¿Y cuál es la palabra en hebreo para transgresión? Wow, tiene otro punto. ¿Y para pecado? Otro punto. ¿Y cuál es la palabra en hebreo para iniquidad? Tiene 3 puntos más. Wow. Ustedes no es tan fácil. ¿Quieren que dejemos esto aquí ya y no vayamos? Pues ya pasaron el examen. La Biblia es tan hermosa que mientras usted más la aprende y más se llena de ella, usted vive una vida más feliz. Dios no miente. ¿Miente Dios? Dios no miente. No, Dios no miente. Mucha paz tienen los que guardan tu ley. Dios no miente. Dios no miente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién dijo eso? Dios. Josué 1:8. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Todo el tiempo que usted usa estudiando la Biblia es el tiempo que usted gana y el mejor tiempo empleado en toda la historia de su vida. Estudie y gradúese con honores, lo felicito. Mire, haga lo que le dé la gana con la vida, pero el único tiempo que será para la eternidad es la Biblia. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Usted puede graduarse de lo que usted quiera, médico, abogado, ingeniero, piloto, lo que le dé la gana. Y todas las carreras y todas las profesiones deberían ser para dar a conocer a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sí. Me gusta cuando Pablo dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, mas si coméis, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y cuando leímos 1 Pedro 2:9 dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Reflejar sus virtudes en usted.
sus virtudes, sus atributos, sus perfiles, sus características. Dios se goza cuando lo conocen a usted y ven las características de Él en la vida suya. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Oiga, ¿le gustaría que el Espíritu empiece a formar en usted la presencia y la imagen de Cristo? ¿Quiere o no quiere? ¿Cuántos se quieren parecer a Cristo? Levanten la mano. Alabado sea Dios. Bueno, hay un señor que se llamó Publio Léntulo y escribió una carta para el César describiendo cómo era Jesús. Y en la carta hay una frase que llama la atención. Él hace una referencia a María y dice que era una mujer hermosísima. Bueno, si la mamá era hermosísima, el muchacho no puede ser tan feo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Creo que quisiera parecerme en Cristo en todo, aunque, bueno, hay cosas que no van a ser cambiadas, ¿no? Pero por lo menos en lo espiritual. ¿Podemos ser hermosos espiritualmente? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Puede el Espíritu cambiar nuestra vida? Sí. Mire lo que dice su Biblia en 2 Corintios 3:18. Vamos rapidito. 2 Corintios 3:18. Dios quiere hacer eso y está dispuesto a pagar el precio que sea y lo pagó. Por eso es la belleza del tema de hoy. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 18? 2 Corintios 3:18, ¿cómo dice? Por tanto, nosotros, ¿cuántos dice? Todos, mirando a cara, ¿cómo? Descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué dice ahora? Somos transformados de gloria en gloria, ¿cómo dice? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quiere Dios transformar nuestra vida que refleje la misma imagen de Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios poder para hacerlo? ¿Puede Dios hacerlo? ¿Sabe Dios hacerlo? ¿Quiere Dios hacerlo? ¿Puede Dios hacerlo? ¿Lo hará? ¿Usted se lo permite? Ah, predicador, diría usted. Predicador, usted está como muy fogoso, muy contento, pero demuéstremelo. Ay, mamá. Demuéstremelo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. No importa qué vida ha vivido usted, no importa cuán bajo cayó, no importa cuán lejos se fue, no importa cuán feo se puso, Dios tiene el poder de cambiarle la vida. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. ¿Cómo dice el versículo 23? Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo dice? Por completo. ¿Cuánto dice? Por completo. ¿Cómo dice? Por completo. ¿Qué es completo? Dice el apóstol Pablo, dice, y todo vuestro ser. ¿Y qué es todo vuestro ser? Ahora dice, espíritu, alma y cuerpo. Se llama paralelismo de las líneas. Y dice ahora, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Lo hará. ¿Se compromete Dios con usted, sí o no? ¿Sí o no? ¿Acepta usted que Dios le cambie la vida? ¿Le transforme la vida? ¿Le quite ese mal genio que tiene? ¿Sí o no, compadre? ¿Sí o no? Oiga, vamos a ser honestos. Hay gente que no se gustan ni ellos mismos, ¿se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Gente que se lleva mal hasta con ellos mismos. No se toleran ellos mismos. No sale, no, mamá. ¿Es verdad o no es verdad? Le tengo buenas noticias. El Señor le puede cambiar la vida y el carácter. Y Dios lo hace. ¿Y cuánto le ha costado a Dios? ¿Cuánto le ha costado a Dios? ¿Cuánto le ha costado a Dios? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Y usted le cree a Dios? ¿Usted cree que Dios puede? ¿Quiere que comience esta noche? ¿Por dónde comenzará? Ezequiel capítulo 36. Vamos rapidito. Mire que en esta introducción nos estamos extendiendo mucho, pero pienso que vale la alegría extenderse, porque bien caro pagó Dios este derecho de cambiarnos y transformarnos. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. ¿Cómo dice el 25? Dice Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Y qué dice ahora? Y de todos vuestros ídolos, ¿qué dice? Os limpiaré. ¿Quién es el que nos va a bañar? Dios. ¿Quién nos limpiará? Dios, es obra de Dios. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, ¿qué cosa? El corazón de piedra, os daré un corazón de carne. ¿Quién nos cambia el corazón? Dios. Número 3, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Puedo confiar en Dios, sí o no? Sí.
¿Puedo confiarle mi vida a Dios, sí o no? Sí. Predicador, espere un momento. Espere un momento, predicador. Dígame una cosa. ¿Y cómo es eso? Ay, Señor. Me pasé unos años enseñando en un cierto lugar. Y no hay cosa más rara que un estudiante con deseo de fastidiarle la vida a un maestro. Hacen preguntas que usted se queda con la boca abierta. ¿Cómo es eso? Efesios capítulo 3, vamos rapidito. Efesios capítulo 3, mire qué cosa linda. Me gusta porque aquí aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada quien está con una herramienta en la mano dándole ¿cómo se llama eso? Mandarriazo a usted para cambiarlo. Cosa linda. Papá Dios viene con su caja de herramientas. Jesucristo viene con su caja de herramientas y el Espíritu Santo también. Y ahí lo agarran a usted y empiezan a martillar y a cambiarle la vida. ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? Usted sabe lo que es el cielo entero interesado en usted. No importa lo raro que usted sea. Cuando terminan con usted, lo convierte en una nueva criatura. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda dice. ¿Quién comienza el trabajo? Dice que comienza el Espíritu Santo. Efesios capítulo número 3. Dice el versículo 16. ¿Cómo dice? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa dice? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Necesitamos ser cambiados, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecido con poder, hombre interior. ¿Quién lo va a hacer? El espíritu. Fortalecido significa potencia. Fortalecido con poder. Poder significa dinamismo. Dice fortalecido con poder en el hombre interior. El hombre interior involucra el ser espiritual y el ser intelectual. El ser intelectual tiene que ver con la mente, la voluntad y la conciencia. Dios mismo se compromete a agarrarte a ti, poner el espíritu dentro de ti y, número 1, krataió, darte tanta potencia que te mantenga firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Y nada ni nadie te puede mover de ahí. Número 2, pero hace tu vida tan dinámica que te toma a ti para revolucionar, no un lugar ni dos, sino revolucionar el mundo entero, porque Él es todopoderoso. Dinamismo, dinamita. ¿Se entiende, por favor? Potencia y dinamismo. Y dice que el Espíritu Santo viene para trabajar en el hombre interior, tu ser intelectual y tu ser espiritual. Es decir, te cambia y transforma tu mente, fortalece tu voluntad y aclara tu conciencia. ¿Es cosa linda o no es cosa linda? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Sí. ¿Es lindo o no es lindo? Sí. ¿Les gustaría que el Espíritu lo haga en la vida suya? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos quieren que el Espíritu lo haga? Vamos a ver. Muy bien. Así que cuando el Espíritu Santo termina con usted y le da sus golpetazos y lo pone en la cosa y termina, entonces lo agarra usted y se lo pasa a Jesucristo. Dice, Señor, sí, este tipo está listo, aquí te va. ¡Fum! Y se lo pasa a Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo entra a una vida, lo primero que hace al preparar todo y poner todo en orden es preparar una habitación para que alguien venga a mudarse a esa habitación. Qué cosa linda. ¿Quién es el que viene a mudarse? Versículo 17. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el verso 17? Vamos rapidito que nos estamos emocionando mucho. Dice el verso 17, ¿cómo dice? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién viene a habitar en nosotros? Cristo. Dice, para que Cristo habite, katoikeo, para que haga morada permanente. ¿Le gustaría que Cristo hiciera morada permanente en la vida suya? ¿Le gustaría que donde quiera que usted esté se vea y se perciba la presencia de Cristo? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría que la gente cuando le vea, le escuche, comparta con usted, se dé cuenta que usted huele al perfume de Cristo? ¿Verdad que debe ser lindo eso, A ver, ¿sí o no? Hay una alegría, hay un gozo que llena su corazón cuando Cristo está presente. Dice en el deseo toda la gente, página 297-298, dice, en el corazón de Cristo donde reinaba perfecta paz, había perfecta armonía con el cielo. Nunca le halagaron los aplausos ni le deprimían la censura, sino que en todo momento seguía de buen ánimo. Y yo digo, alabado sea Dios. ¿Tiene Dios poder para cambiarnos? ¿Quiere Dios cambiarnos? ¿Tiene poder para transformarnos? ¿Ganó Dios ese derecho?
¿Cuánto le costó? Ese es el tema de hoy. ¿Cuánto le costó a Dios? Le garantizo que si usted sigue toda esta semana, cuando la semana termine, usted aprenderá a amar más a Dios. Usted no puede amar a quien usted no conoce. Y si ama a una gente que usted no conoce, eso no es amor, se llama infatuación. Y la infatuación es una falsificación satánica del amor. Qué bueno que se quedaron calladitos, así está bueno. Dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo viene, nos cambia y nos transforma. Cristo viene a hacer morada en nosotros y alcanzamos una madurez, una experiencia cristiana que está sobre todo nombre, porque alcanzamos una madurez en el amor de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Y ahora la gente que nos conoce se da cuenta que somos cristianos nacidos de nuevo, que pertenecemos a Dios y somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Cuando los ángeles vienen del cielo a la tierra, ¿la gente sabe que vinieron del cielo a la tierra? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? En la Biblia, cuando usted lee la Biblia, con ángeles se aparece. ¿Ven que vino del cielo? ¿Sí o no? Entonces, donde usted llegue, debe sentirse y verse que llegó un mensajero del cielo. Qué cosa linda. Hasta los diablos se ponen al brinco porque llegó una mensajera o un mensajero de Dios. Dios quiere morar en sus hijos. ¿Es verdad o no es verdad? Bien, Dios de misericordia. Vamos a trabajar con Dios de misericordia. Vimos en el Salmo 32, versículo 1 y 2, que Dios perdona los 3 tipos de pecados que allí aparecen. Número 1, la transgresión. Número 2, pecado. Y número 3, iniquidad. Ya vimos las definiciones de estas palabras y bueno, bendito sea Dios. Hoy tenemos que ver 4 palabras más, si el tiempo nos da, en el libro de Romanos capítulo 5. Pero sigamos este orden. Versículo número 5 del capítulo 32 del libro de los Salmos. Aquí arrancamos. Salmo 32, 5, a Éxodo capítulo 34. ¿Qué dice Salmo 32, versículo 5? ¿Cómo dice? Salmo 32, versículo 5. ¿Perdona a Dios el pecado o no? ¿Son bienaventurados a los que Dios le perdona el pecado, sí o no? Dice el versículo 5, dice David, mi pecado te declaré, número 1. ¿Y qué dice ahora? Y no encubrí mi iniquidad. ¿Y qué dice? Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Notan que aparecen las 3 palabras que estamos mirando? ¿Sí o no? Número 1, ¿cuál es la primera que aparece? Mi pecado te declaré. Y número 2, no encubrí mi iniquidad. Y número 3, ¿qué cosa? Confesaré mis transgresiones a Jehová. Mi pregunta es, ¿nos da Dios un perdón completo, sí o no? Sí, sí. Cuando Dios te perdona completamente. La tragedia no es si Dios me perdona o no me perdona. El problema es que usted no se perdona a usted mismo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios es tan lindo que cuando le perdona, se olvida. ¿Nos dice Habacuc que echa nuestro pecado en el fondo del mar? A ver, ¿los echa o no los echa? Y dice que ya, ya jamás se acuerda. No sé por qué se acuerda usted, compadre. Me decía una dama, es que yo no sé, es que... Digo, le encanta acordarse de sus pecados, ¿verdad? Y hace una risita así. Digo, pues siga relajando con sus pecados, que no la voy a ver en el cielo. ¿Cómo? Digo, no, si el Señor la perdonó y se olvidó, ¿por qué usted está rumiando pecado? ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué está orgullosa de su pecado? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bien, mejor sigamos con esto para que sigamos siendo amigos. Cuando usted estudia el libro del Apocalipsis, descubre que todo se centra en la persona de Dios. Dios es el centro. Ahora viene lo más sabroso de esta noche. ¿Estamos listos? Recuerdan que nos quedamos ayer en el en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bien, en el versículo 6 y el versículo 7 de Éxodo 34, la palabra misericordia aparece 3 veces. 3 veces. Leamos rapidito el versículo. Éxodo 34, 6 y 7. Recuerde, estamos trabajando con la palabra bienaventurado.
Y estamos mirando que los bienaventurados, Dios le perdona los pecados, les perdona las transgresiones, le perdona el pecado y le perdona también la iniquidad. Y ahora Moisés, después que consiguió que Dios perdonara al pueblo que había pecado, ahora Moisés le dice a Dios que lo quiere ver. Y Dios le dice, espérate un momento, muchacho, tú no me puedes ver porque si me ves te muere. Pero ven, ponte detrás de esta roca, yo voy a tapar este hoyo con mi mano. Cuando yo pase tú verás mi espalda. Y yo, dice Dios, voy a proclamar mi nombre. Cuando Dios proclama su nombre, hay una palabra que es la que nos interesa del versículo 7, pero veamos el conjunto, el contexto donde aparece esta palabra. Le voy a decir un secreto, mire, el universo entero quiere conocer a Dios. ¿O no? El universo entero. La mayor gloria de una criatura en el universo es conocer a Dios. Y recuerde que Dios mora en luz inaccesible. Y Dios está tan empeñado en darse a conocer que hasta se hizo hombre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La mejor revelación de Dios es Jesucristo, que es Dios con nosotros. La belleza, la elegancia, lo hermoso, lo maravilloso de todo ese asunto es que hay una persona que siendo un ser divino se hizo hombre. ¿Y dónde está sentado ahora? ¿Dónde está sentado? ¿Dónde está sentado? Jesucristo dijo, al que venciere, ¿qué cosa dice? Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿Dónde? En su trono. ¿Tiene Cristo un trono? Sí. ¿Está sentado en su trono? Sí. Oiga, ¿le gustaría sentarse con Cristo en su trono? ¿Cuándo se quiere sentar? ¿Cuándo quiere sentarse con Cristo? ¿Ya es cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Le gustaría sentarse hoy? Hay un papel que el pastor tiene por ahí. Pastor, yo tengo otro papelito aquí. Si usted tiene plan de sentarse en ese trono con Jesucristo, usted no tiene que esperar que Cristo venga. Puede sentarse con Cristo y para aprender cómo sentarse, diga que le den un papelito de esto, llénelo y entrégueselo al pastor. Mi pregunta, ¿vino Cristo a pagar el precio de nuestro pecado a la tierra? ¿Ganó ese derecho? ¿Puede Cristo llevarnos al cielo ahora? Sí. Te dirá, ¿cómo? ¿Puedo yo sentarme ahora con Cristo en ese trono? Claro que sí. Ponga un dedito ahí y vamos a leer en Efesios capítulo número 2, ¿cómo puedo sentarme en ese trono? Mire qué cosa linda. La Biblia es tan apasionante, tan hermosa. Dice Efesios capítulo 2, versículo 6, dice el apóstol Pablo, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué más? Y asimismo, ¿qué hizo? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cómo resucitamos con Cristo? A través del santo bautismo. Cuando usted se bautiza y sube del agua, ¿está resucitando sí o no? Sí. Cuando lo sumergen en el agua es una muerte simbólica. Y cuando lo sacan del agua es una resurrección real. Usted vuelve a una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Es cierto o no lo es? Y cuando usted es una persona cristiana, ponen su nombre en el libro de la vida. Y si tiene su nombre en el libro de la vida, usted puede estar seguro que está sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Quiere sentarse ahí? Entonces necesita prepararse, ser bautizado y entonces ponen su nombre en el libro de la vida y tiene derecho de estar sentado en el trono con Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. 30 de junio de 1979, sábado, 5:30 de la tarde, me bautizaron. Y desde ese día me sentaron ahí. Y no hay quien me quite. No hay quien me quite. Aquí las cosas van y vienen, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Éxodo capítulo 34, versículo 6, versículo 7. Vamos a trabajar. Versículo 6, ¿cómo dice el verso 6? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, ¿qué cosa más? La rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mi pregunta, ¿aparece 3 veces la palabra misericordia en esos 2 versículos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es misericordia? Ponga cuidado. Misericordia significa que Dios descubre su necesidad y la suple. Dios sabe cuál es la necesidad que usted tiene y Dios suple su necesidad. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? ¿Cuál es nuestra primera necesidad? Mire el versículo 7. Dice que perdona. ¿Qué perdona? Y dice 3 cosas que perdona. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Número 1, perdona. Número 2 y número 3. Rebelión y transgresión es la misma cosa, es la misma palabra. Dios perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Mi pregunta, ¿lo primero que necesitamos es el perdón de nuestros pecados, sí o no? Pues claro que sí. Ahora, lo que nos interesa es esa palabrita que aparece ahí, que la gente no le pone cuidado. Dice que perdona. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Que perdona. ¿Qué significa que perdona? ¿Cómo es que Dios perdona? ¿Qué es lo que Dios hace cuando perdona? Recuerde que la paga del pecado es y la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que usted tiene una de dos. O usted recibe la muerte o recibe la vida. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué tiene usted? ¿Muerte o vida? ¿A Adán o a Cristo? En Adán, muerte. En Cristo serán vivificados. Ponga cuidado. ¿Qué significa perdona? ¿Cuál es el valor de la palabra perdona? Recuerde que misericordia significa que Dios ve tu necesidad y la suple. Nuestra primera necesidad es perdón de los pecados. ¿Sí o no? Sí. Pero entonces ahora tiene que demostrarlo. ¿Perdón de cuál pecado? De la transgresión, perdón del pecado y perdón de la iniquidad. ¿Es así o no es así? Perdona. Versículo 7. Mire rapidito otra vez. Capítulo 34, versículo 7. ¿Cómo dice el verso 7? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Trabajemos con esa palabra perdona. En Éxodo capítulo 32, versículo 32, cuando el pueblo pecó, Moisés subió al monte y le pidió a Dios una cosa. Y Moisés sabía lo que le estaba pidiendo a Dios. Y Dios sabía lo que Moisés le estaba pidiendo. Ponga cuidado. La palabra que aparece por perdona en hebreo se escribe nasa. ¿Cómo se escribe? Nasa. Pero ahí, mamá, ¿sabe lo que significa nasa? Significa cargar, llevar, levantar, tomar para sí. Mire qué atrevimiento el de Moisés cuando le pidió a Dios, viendo el pecado del pueblo, viendo lo que el pueblo estaba haciendo, la adoración al becerro y toda la poca vergüenza y la orgía y la cosa asquerosa que estaban haciendo. Ahora Moisés sube arriba y le dice a Dios, bueno Señor, te ruego que perdone el pecado de este pueblo. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Traduciendo, bueno Señor, le ruego que perdone a este pueblo, que levante el pecado del pueblo, que usted cargue el pecado del pueblo, que usted se embarre con el pecado del pueblo. Y si no, bórreme de su libro. ¿Saben lo que Moisés le está pidiendo a Dios? Ponga cuidado lo que viene ahora. La misma palabra, nasa, que perdone, que cargue, que lleve, que tomes para ti, que te eche encima el pecado del pueblo. Por favor, es una falta de respeto, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Les dije que cuando la semana termine, si usted viene cada día y sigue lo que estamos haciendo, usted terminará amando más y más y más a Dios. Usted no puede conocerlo y no amarlo. Nasa, capítulo 32, versículo 32. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí Moisés. Éxodo capítulo 32, dice, versículo 32, que perdone ahora su pecado y si no,
ráeme ahora de tu libro que has escrito, que perdone, nasa, que te eche encima, que cargue, que tomes para ti. Cuando usted lee Salmo 32, el versículo número 1 y el versículo 5, donde dice que Dios perdona el pecado, aparece nasa, que Dios carga el pecado, que Dios toma para sí el pecado, que Dios se embarra de lo que tú has hecho, que Dios toma tu pecado y lo carga a Él y lo carga sobre sí. Levantar, llevar, quitar. Dios levanta, lleva, quita nuestros pecados. Ahora, veamos una ilustración hermosa en la Biblia. ¿Estamos listos para ver la ilustración? ¿Estamos listos o no estamos listos? A ver, ¿seguro que estamos listos? Una pregunta, ¿verdad que mientras más conoce a Dios, más lo ama? ¿Sí o no? Por eso necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Isaías capítulo 43, vamos rapidito. Isaías capítulo 43, versículo número 24. La Biblia es un manual que se explica a sí mismo. Isaías 43, versículo número 24. ¿Cómo dice el versículo 24? Isaías 43, versículo 24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. ¿Y qué dice ahora el Señor? Sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. ¿Cargó Dios nuestros pecados, sí o no? ¿Sí o no? Capítulo 38, versículo número 17. Mire qué cosa le dice Isaías. Isaías 38, 17. Y mientras más usted conoce a Dios, más lo ama. Y usted descubre hasta dónde ha llegado Dios por amor a usted. Versículo 17, capítulo 38 de Isaías. ¿Cómo dice el versículo 17? He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Y qué dice ahora? Porque echaste tras tus espaldas, ¿qué cosa dice? Todos mis pecados. ¿Se cargó Dios con los pecados nuestros, sí o no? ¿Sí o no? Isaías capítulo 53, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual que hizo, se apartó por su camino y añade, mas Jehová, ¿qué hizo Dios? Cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo hizo o no lo hizo? Nasa. Dice que perdona porque Dios toma el pecado tuyo y se lo echa encima. ¿Pagó Cristo el precio de mis pecados, sí o no? ¿Sí o no? ¿Merece Dios que lo ame? ¿Merece o no merece? ¿Se ganó Dios el derecho a amarme y que yo lo ame a Él? ¿Quién sufre más? ¿El hijo que muere o el papá que ve al hijo sufrir? Cristo sufrió y sufrió en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Y al final dijo, consumado es, y murió. Ahora, una preguntita. ¿Y quién estaba mirando todo el proceso? Cristo murió y se tranquilizó. Pero ¿quién estaba mirando ahí lo que estaba pasando? ¿Hubo una oscuridad que llenó todo? ¿Sí o no? Hay un detalle, bueno, hay una película que hizo Mel Gibson de La Pasión. Una vez vi un poquito de la película y me faltaron las fuerzas y no me he atrevido a verla jamás. Como que no, el corazón como que no me da. No me da, como que no. Bueno. Pero en la parte que vi al final, cuando Cristo muere en la cruz, no sé a quién se le ocurrió, de que una lágrima grandísima que viene cayendo de arriba así, ¡puff! Cosa linda, mamá. Como mostrando que Dios estaba llorando. ¿Te ama Dios? Entonces, ¿por qué no te ama un poquito a ti mismo? ¿Qué más puedo hacer? Hay una pregunta interesante en el libro de Jeremías, capítulo 5. Una pregunta interesante, es una pregunta que a mí me encanta cuando Dios hace preguntas. Mire, usted puede leer el libro que usted quiera, pero nunca jamás va a leer un libro tan hermoso como la Biblia. ¿Es cierto o no lo es? Cuando usted nació, la Biblia estaba. Cuando se muera, la Biblia se queda. Y la Biblia es la palabra de Dios. Jeremías capítulo 5, versículo número 7. Jeremías capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Dice Dios,
¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié, ¿y qué cosa dice? Y adulteraron. Y en casa de rameras, ¿qué hicieron? La pregunta que está al principio dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Esa es la traducción que tenemos en español. Pero cuando usted busca la pregunta en el idioma original y le busca el sentido que la pregunta tiene las implicaciones siguientes. Ponga cuidado, ponga cuidado. La pregunta se podría traducir de esta manera. Mira, ven acá, siéntate aquí, vamos a hablar. Dime una forma, enséñame una manera como yo te pueda perdonar. Porque todas las que yo tengo no funcionaron contigo. Ahora, enséñame tú a mí una manera para yo perdonarte y yo te voy a perdonar. Qué cosa linda. Enséñame otra manera, enséñame otra manera. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Enséñame para perdonarte. Busca una forma que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para perdonarte. ¿Es hermoso Dios o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso Dios? Somos como somos porque no conocemos a Dios. Si lo conociéramos, fuéramos diferentes. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Me gusta cuando Pedro dice que crucificaron los príncipes de este mundo, crucificaron a Jesús porque no lo conocían. Y mucha gente que vive como vive porque no conoce a Dios. No lo critique, no lo condene, no lo maltrate. No conocen a Dios. Si lo conocieran, fueran diferentes. Ahora la pregunta es, ¿le gustaría conocer a Dios? ¿Sí o no? ¿Le gustaría conocer la persona de Dios? ¿Le gustaría conocer la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Le gustaría conocer los principios de Dios? Por eso el asunto del papelito. Yo me voy el domingo, pero pienso que el pastor no se va a quedar aquí, pastor. Y todo el equipo del pastor tiene que quedarse aquí. El más grande sueño de mi vida es que usted llene este papelito para que usted tenga acceso al conocimiento que ellos le van a dar. Y cuando Cristo venga, yo lo pueda ver en el reino de los cielos. No sé usted, pero yo tengo mi maleta lista. Si a Cristo se le ocurre venir esta noche, me voy para el cielo. Bueno, le digo que hagamos una parada en una ciudad en Estados Unidos para recoger a mi familia. Y lo más seguro es que me digan, no, ya van arriba. Ok, pues vámonos. Cosita linda. Y eso es pronto. ¿Tiene plan usted de ir al cielo? ¿Cuántos tienen planes? Anoche repartimos de estos papelitos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes anoche tomaron un papelito de esto? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Muy bien, muy bien. Y esta noche, ¿hay alguna persona que quiere un papelito de esto para empezar a prepararse para el reino de los cielos? Usted levanta la mano y alguien le va a dar el papelito este. Llénelo y al final hay unas manos por acá. Al final entrégueselo al pastor. Al final vi unas manos levantadas también. ¿Hay alguien allá con papelitos al final? Aquí al frente, Laura, hay una dama aquí al frente. Bien, señores, aunque no lo crean, tenemos que aterrizar. Vamos a aterrizar de una manera amable y hermosa. ¿Qué significa NASA? Que carga, que lleva, que toma. ¿Qué significa NASA? Carga, lleva, toma para sí. En San Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista ve a Cristo Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios, ¿que hace qué cosa? Quita el pecado del mundo. Quitar, airó, significa que carga, que lleva el pecado del mundo. ¿Tomó Cristo nuestros pecados sobre sí, lo clavó en la cruz? ¿Sí o no? Sí, Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Vamos a terminar con Isaías 59, versículo 12. Vamos a terminar no porque yo quiera terminar, sino porque el tiempo se acabó. Isaías capítulo 59, versículo 12. Mire cómo se repite este círculo de estos pecados y cómo Dios perdona al pecador. Isaías 59, versículo número 12. ¿Cómo dice el versículo 12? ¿Cómo dice el 12? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. ¿Y qué dice ahora? Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están, ¿qué cosa dice? Nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. ¿Están las tres palabras sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, hay buenas noticias. Dios resolvió todos esos problemas.
¿Es así o no es así? Daniel capítulo 9, versículo 24. Mire lo que dijo el ángel. Daniel capítulo 9, versículo número 24. ¿Qué dijo el ángel? ¿Cómo dice? Daniel capítulo 9, versículo 24. Miren las tres palabritas que aparecen aquí. Daniel 9, 24. Como dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre, ¿qué cosa dice ahora? Y sobre tu santa ciudad. Número 1, para terminar la ¿qué? Prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Y para qué cosa dice ahora? Traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Y qué dice ahora? Ungir al santo de los santos. En hebreo aparece así: terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. ¿Están los tres pecados ahí, sí o no? ¿Sí o no? ¿Vino Cristo o no vino? ¿Vino o no vino? ¿Resolvió este problema o no lo resolvió? Así que en Cristo somos más que vencedores. Y Dios lo hizo por su misericordia. ¿Es linda la Biblia? ¿Es hermosa la Biblia? Dios ha resuelto el problema para que usted y su familia tengan derecho de entrada en el reino de los cielos. La pregunta es si usted acepta lo que Dios proveyó para llegar a esa experiencia maravillosa. Oigan, ¿quieren leer un versículo maravilloso en la Biblia? ¿Lo quieren o no lo quieren? La Biblia es un manantial. ¿Qué cosa linda, mamá? ¿La Biblia qué cosa es? Un manantial. ¿Quieren que lea un versículo que no es tan maravilloso? ¿Lo quieren o no lo quieren? Este versículo usted no lo va a querer. Ahora, si usted lo quiere, yo me aparto de usted. San Mateo capítulo 25, versículo 41. Vamos a ponerlo nervioso un poco. Aquí aparece una declaración de Jesucristo que da miedo. Ahí no quiero yo que me pongan. Mateo 25, 41. ¿Qué dice el versículo 41? ¿Cómo dice? Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿qué cosa? Apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? ¿Preparado para quién? No, ahí yo no quiero meterme, ahí no. Ahí ni que me inscriban, que ahí no voy. Pero mire qué cosa linda, dice en el libro de Miqueas capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. Váyase a la casa con este versículo y esto le va a dar gozo, alegría y paz. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. ¿Cómo dice el versículo 18 y el versículo 19? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el 18? ¿Qué Dios como tú? ¿Qué hace Dios? Perdona la maldad y ¿qué más? Y olvida el pecado del remanente de tu heredad. ¿Y qué dice ahora? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué hace Dios? Porque se deleita en misericordia. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué dice ahora? Sepultará nuestras iniquidades. ¿Y qué más? Y echará en lo profundo del mar. ¿Qué cosa? Todos nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa esa cita o no es hermosa? ¿Es hermosa o no es hermosa? Número 1, perdona la maldad. Awon. Iniquidad. Número 2, olvida el pecado, la transgresión, pesha. Y número 3, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, hatat, pecado. ¿Es hermoso Dios? ¿Es hermoso Dios o no es hermoso Dios? ¿Merece el amor suyo? Y merece el amor mío. ¿Quiere usted ponerse en pie conmigo declarando que usted decide hoy amar a Dios? Qué cosa linda. Y se dirá, ¿tan sencillo? Sí, porque si usted ama y ama de verdad, usted da hasta la vida por la persona que ama. ¿Es así o no es así? Eso hizo Dios, dio su vida por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga. Amigo, amiga, no tenga ningún temor de entregarse a Cristo Jesús. Ningún temor. No tenga ningún temor de poner todo en las manos de Dios. Ningún temor. No tenga ningún temor. Dios no miente. Dios no miente. ¿Qué cosa dije? Dios no miente. ¿Cuántas de las damas presentes quisieran enamorarse de Dios de tal manera, pero de tal manera
que piensen en Dios, respiren con Dios, que su vida esté sumergida en el Señor cada momento, cada instante de su vida. ¿Cuántos quisieran tener esa experiencia? Alabado sea Dios. Le voy a decir un secreto. Mientras más usted se enamora de Jesucristo, mejor le va con su esposo. ¿O no? ¿Le daría vergüenza a ustedes, damas, pasar aquí al frente para que oremos, para que el Señor la enamore cada día más? Todas las damas, vengan al frente, todas las damas. Los hombres no. Las damas vengan aquí al frente. Esas damas que toman la decisión de empezar hoy. Adelante, pueden subir aquí arriba. Mientras más su esposa se enamore de Jesús, mejor le irá en el matrimonio. Necesitamos tener damas enamoradas del Señor Jesús, enfocadas en el Señor Jesús. El Espíritu de Cristo, cuando viene a un corazón, transforma la vida. Necesitamos a damas, mujeres transformadas con el poder del Espíritu Santo. Serán mejores madres, mejores esposas, mejores hijas, serán mejores en todo, porque el Espíritu de Cristo les cambiará la vida. Permita a Dios que en esta iglesia y en todos los lugares donde nos siguen, cada dama pueda ser llena del Espíritu Santo. ¿Cuánto felicitan a las damas? Qué raro se ve el mundo sin las damas. Miren para allá. Qué raro. Dios tenía razón, Dios tenía razón. Imagínense un mundo sin mujeres. Sería un desastre. Vamos a orar. Padre querido, Padre amado, gracias por su palabra bendita. Gracias por darnos a Jesús. Padre Santo, gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestro favor. Señor, envíe el Espíritu Santo a nuestra vida para que ilumine nuestra mente y comprendamos todo lo que usted ha hecho para ganar nuestro amor. Oh Dios, haga que le amemos por sobre todo. Haga de nuestra vida una fuente de bien y de inspiración. Haga que amemos la Biblia, su santa palabra. Haga que amemos la oración para depender cada vez más de usted. Haga en nuestra vida su voluntad, Padre amado. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo descienda sobre cada una de estas damas que han pasado al frente. Que desde hoy sus cuerpos sean templo para la morada del Espíritu. Que sean lavadas con la sangre de Jesús, vestidas con su manto de justicia, transformadas con el poder de su gracia, que sean sostenidas con su mano todopoderosa y que nada ni nadie la separe de usted y usted la mantenga firme sin caer hasta que Cristo venga. Que cada una de ellas sea una inspiración en su casa, como hija, como madre, como esposa, en sus trabajos, en donde quiera que estén. Que estas mujeres sean luz que iluminen la oscuridad de este mundo. Amén. Y cuando todo termine, que cada una de ellas con todos sus familiares pueda decir, mirando hacia las nubes de los cielos, he aquí este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche.